comunicación asertiva y cualidades de la voz. Entonces, aquí nosotros en principio vamos a hablar de lo que viene siendo la comunicación. Entonces, la comunicación para nosotros es supremamente importante porque a través de ella es como nosotros damos diferentes mensajes, sean verbales o no verbales, a las demás personas. Esto nosotros lo vamos a enfocar en esta oportunidad a todos los ámbitos de nuestra vida, sean personales, sean profesionales, sean académicos, etcétera. Pero acá la idea es que nosotros entendamos y nos apropiemos de la importancia de la comunicación y que también tengamos claras cada una de esas ramas o cada uno de esos tipos de comunicación o estilos de comunicación que nosotros debemos tener en cuenta, sobre todo lo que viene siendo a nivel profesional y si nosotros vamos a estar en la creación de contenidos, en este caso, pues contenidos radiales. Nosotros debemos tener en cuenta esa comunicación que tenemos con los demás. Si nosotros hacemos un programa radial, ya sea de tipo reportaje, ya sea un magazine, ya sea una entrevista, cualquier tipo de formato que nosotros abarquemos, sí o sí lo tenemos que apropiar y le tenemos que dar un lenguaje, le tenemos que dar un tono a partir de la comunicación. Y si nosotros no sabemos manejar esa comunicación, pues lo más posible es que demos mensajes equivocados o que el programa se nos convierta en un enfoque completamente diferente al que le queríamos dar en un inicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación, justamente hablamos de una transmisión de un mensaje, de manera verbal y de manera no verbal. Acá nosotros vamos a hablar de lo que vienen siendo las habilidades sociocognitivas y emocionales. Y acá nosotros vamos a contemplar los estilos de comunicación que por qué se incluye lo que vienen siendo habilidades sociocognitivas y emocionales, porque nosotros a partir de nuestra crianza, a partir de lo que vienen siendo también diferentes situaciones que hayamos atravesado en nuestra vida, vamos a tener una configuración emocional completamente diferente. Cada uno de nosotros tiene ciertos comportamientos o ciertas conductas que están desencadenadas a partir de nuestras emociones. Y ese control de las emociones justamente nosotros lo tenemos a partir de nuestra crianza, que tanto a nosotros nos inculcaron mantener unas emociones de una u otra manera armónicas o a controlar nuestras emociones o así nosotros estemos teniendo en un momento una emoción, pues cómo podemos manejarla para que corporalmente no se note mucho o que nosotros demos un mensaje el que queremos dar justamente y no otro. Entonces, para nosotros justamente la sociedad viene estando abarcada o configurada por unas instituciones específicas. En principio, lo que viene siendo nuestra familia, que viene siendo nuestro primer contacto desde el nacimiento. Se supone que nosotros, según estudios cognitivos, psicológicos, educativos, los primeros 5 años de nuestra vida vienen siendo de los más importantes. Precisamente por eso es muy importante que nosotros pues tengamos una familia que nos dé la mejor guía y pues la mejor educación, porque esos 5 primeros años, aunque nosotros lo más factible es que no los recordemos, son los que van a generar una configuración para el resto de nuestra formación, lo que viene siendo el resto de la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, incluso la adultez, si es que a nosotros no nos arraigaron otro tipo de habilidades o conductas en lo que viene siendo la adolescencia. Entonces, esa viene siendo una de esas instituciones. ¿Cuál vendría siendo la siguiente? Pues cuando nosotros nos estamos desarrollando en lo que viene siendo un ámbito educativo, es decir, el colegio, la universidad. El colegio como una de esas instituciones sociales, sí o sí va a influenciar en lo que vienen siendo nuestras habilidades sociocognitivas. Muchas veces las instituciones, sobre todo los colegios o los docentes que laboran en colegios, muchas veces tienen esa polémica en cuanto a su comunicación con los estudiantes. Muchas veces lo que se dice es que los docentes y las instituciones como tal no son las encargadas de criar a los estudiantes, sino darles unas temáticas básicas para que se defiendan a nivel pues académico y posteriormente laboral. Pero aquí nosotros también entramos en controversia porque justamente los colegios o instituciones educativas, al hacer parte de la sociedad
nos ayudan a desarrollar habilidades sociocognitivas. Entonces, no es tanto el tema de que los docentes o las instituciones terminen de criar a los estudiantes o los críen en lugar de hacerlo la familia, sino que sí o sí se deben desarrollar ciertas habilidades para que nosotros tengamos un buen desarrollo a futuro. Entre esos, pues está la comunicación. Cómo nosotros tenemos una buena comunicación, por ejemplo, en el colegio, con nuestros compañeros del colegio, con los docentes, cómo nosotros nos desenvolvemos con las normativas que tenemos, teniendo, por ejemplo, ya unas actividades muy básicas en lo que vienen siendo las materias, cómo nosotros hacemos una exposición, etcétera. Vienen siendo diferentes situaciones en las que nosotros vamos moldeando nuestra comunicación y asimismo, por eso es que en las instituciones se brindan, por ejemplo, cátedras de ética o cátedras de lo que viene siendo un comportamiento ciudadano o cultura ciudadana, etcétera. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta estos estilos de comunicación, vienen siendo tres. Acá la idea es nosotros no solamente verlos, sino comenzar a analizar cuál de estos estilos de comunicación nosotros individualmente estamos manejando. Vamos a ver lo que viene siendo un estilo de comunicación pasivo, asertivo y agresivo. Y aquí vamos a contemplar o vamos a analizar también en parte cuáles nos permiten y cuáles no nos permiten atraer personas o captar clientes, porque recordemos que lo vamos a ver tanto desde la parte personal como desde la parte también profesional. Entonces, vamos a iniciar con lo que viene siendo el estilo de comunicación pasivo. Cuando nosotros hablamos de una comunicación pasiva, nosotros estamos hablando de una conexión, o pues en general con la pasiva, asertiva, agresiva, vamos a hablar de una conexión con las emociones y con los sentimientos de la persona. Entonces, no es solamente el estilo de comunicación el que vamos a tratar, sino cómo se genera una conexión con esos sentimientos, emociones, conductas que tenga la persona. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga un tipo o un estilo de comunicación pasiva, generalmente es una persona que puede que incluso tenga un criterio establecido, que tenga una ideología establecida, pero no tiene la seguridad para defenderla. Es decir, que es una persona que generalmente no va a exponer su posición, no va a criticar de manera, pues, constructiva otro tipo de opiniones u otro tipo de criterios. Generalmente son personas que precisamente como no dan su opinión, no se ven como personas seguras, todo lo contrario, se van a ver como personas inseguras, como personas que son muy influenciables. Generalmente eso también tiene en cuenta otros aspectos de comportamiento, como por ejemplo que tenga una postura distante, es decir, que puedan pasar por personas que sean tímidas o por personas que no solamente sean tímidas, sino que muchas veces puedan pasar por groseras, porque ustedes saben que cuando una persona a veces es tímida y no da a conocer, por ejemplo, sus opiniones para otras personas. Algunas personas puede que entiendan que es una persona tímida, como puede que hayan otras personas que lo tomen por otro lado y sientan que esa persona es grosera o que es evasiva o que se aísla, pero en general va a dar una mala impresión. Acá vamos a tener el tema de un volumen de voz bajo, entonces también va a ser una persona que por esto mismo va a reflejar lo que viene siendo una personalidad de timidez, que es una persona que no tiene confianza en sí misma, que le tiene miedo a los demás, que no tiene una claridad en su entorno, en lo que piensa, en lo que como tal se desenvuelve en su entorno. Esto a nosotros que nos provoca, primero que pues no se den cuenta, no nos genere una visibilidad en su entorno, que no la tengan en cuenta o que la tengan en cuenta para mal, para aislarla o en dado caso que se rodee de personas que tengan ciertas conductas dominantes, puede que esas personas comiencen, digamos como nosotros lo decimos de la manera más cotidiana, se la empiecen a montar, ¿no? Porque nosotros generalmente tenemos también en psicología ese tipo de conductas. Si nosotros vemos que una persona muchas veces es muy insegura, en lugar de nosotros ayudarla, generalmente lo que hacemos es hacerla a un lado. O en otros casos, pues las personas que tienen comportamientos dominantes lo que hacen es ver cómo pueden molestar a esa persona. Entonces, lo ideal es que nosotros no tengamos este tipo de comunicación pasiva, sino que nos arriesguemos a hablar, nos arriesguemos a dar nuestra opinión. Lo peor que pueda pasar es que a alguien no le parezca nuestra opinión, pero pues precisamente por eso nosotros estamos en un contexto de libertad de expresión, entre comillas, libertad de expresión, en la que nosotros pues
bien podemos dar nuestras opiniones. Claramente la idea es que lo hagamos de la manera más constructiva, pero sí o sí nosotros ya podemos tener una ideología, un criterio, una posición clara y pues asimismo darla a conocer sin ningún miedo. Abarcamos, nos vamos a ir al otro extremo, entonces nos vamos a ir al punto 3 y vamos a abarcar el estilo de comunicación agresiva. Acá nosotros vamos a contemplar todo lo contrario a la pasiva. Estas vienen siendo personas que generalmente aplican a su comunicación lo que viene siendo la agresión, ya sea en el tono, ya sea en el lenguaje, en las palabras específicas que está utilizando, pero en general son personas que suelen ser muy ofensivas, que agreden a los demás, ya sea de manera solamente verbal o también no verbal. En general son personas que no, al igual que los pasivos, no tienen un control de sus emociones. Entonces, mientras los pasivos se dejan llevar por sus inseguridades y por sus miedos, los agresivos se dejan llevar por la ira, por el mal genio, por la impulsibilidad en algún momento. Entonces, estas vienen siendo personas que justamente tampoco van a generar una atracción. Todo lo contrario, son personas que también van a tender a quedar aisladas a nivel social porque pues no las quieren tener cerca, son personas que son ofensivas, que son justamente, y valga la redundancia, agresivas. O puede que suceda que sea una persona que sí es muy dominante y que se rodea de personas en su mayoría pasivas, lo que va a generar es un miedo, no un respeto, sino un miedo en un grupo social. Y eso pues también a nosotros nos genera otro tipo de conductas en cuanto a lo que vienen siendo conexiones sociales, porque la idea es que exista un respeto más no un miedo hacia una persona. Y acá vamos a pasar al punto 2, que viene siendo la comunicación o el estilo de comunicación asertivo, que es en el que nosotros nos queremos enfocar en esta oportunidad y el que nosotros deberíamos usar de manera personal, laboral, profesional, académico, etcétera, en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de la comunicación asertiva, en principio nosotros hablamos de un control de las emociones. Y ese control de las emociones nosotros bien podemos tenerlos ya desde crianza porque nos criaron muy bien, porque no pasamos de pronto por situaciones traumáticas o porque simplemente nosotros aprendimos a desarrollar una inteligencia emocional, porque aprendimos a desarrollar técnicas con las que nosotros podemos mantener nuestras emociones de manera lo más neutrales posibles, porque también aprendimos de pronto un tema de autoconocimiento. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos qué nos molesta, qué no nos molesta, qué tipo de sentimientos a mí se me dificultan más de pronto contener o cuáles se me facilita, por el contrario, contener o pues mantener un límite. Entonces, cuando nosotros hablamos de una comunicación asertiva, hablamos de que a través de esa inteligencia emocional o de ese control de las emociones, nosotros vamos a tener la capacidad de expresarnos de la mejor manera ante los demás. Eso de forma verbal y no verbal, porque la asertividad también se enfoca en lo que viene siendo un lenguaje corporal. Entonces, aquí nosotros cuando hablamos de comunicación asertiva, hablamos justamente de lo que viene siendo el mantener pensamientos, sentimientos y acciones para que nosotros nos expresemos de la mejor manera y tener una aceptación social, que esa viene siendo la clave. Cómo nosotros generamos una aceptación en los demás, cómo tenemos una comunicación asertiva que nos ayude a influenciar a los demás, que nos ayude a caerle bien a los demás, que nos ayude a atraer a las otras personas, que nos ayude a ser incluso persuasivos con los demás y pues obtener de una u otra manera lo que nosotros queremos, ¿sí? Eso, digamos que si nosotros lo planteamos, sobre todo a nivel profesional y sobre todo al tema de la materia, si nosotros en algún momento estamos haciendo una entrevista, por ejemplo, si nosotros somos muy pasivos, pues no vamos a lograr sacarle ninguna información al entrevistado. Seguramente lo vamos a incomodar o ese entrevistado es el que va a tener el control de la entrevista. Si nosotros somos demasiado agresivos, va a pasar lo que en algún momento nosotros vimos con lo que no debería pasar en una entrevista, por ejemplo, como la de Vicky Dávila con Hassan, que pues ya sabemos que se insultaron, se gritaron, no hubo ningún control de emociones, de la ira. Y eso a nosotros tampoco nos va a beneficiar, porque primero no tenemos ninguna información relevante, segundo vamos a dar una mala impresión, vamos a generar un rechazo también en las personas que nos están escuchando.
Mientras que si nosotros somos asertivos, si nosotros mantenemos la calma, si nosotros tenemos toda la información al alcance y al mantener la cabeza fría, somos capaces de organizar esa información y de hacer contrapreguntas. Si somos persuasivos también con el entrevistado, pues entonces nosotros asimismo lo que vamos a lograr es sacar más información, tener una buena dinámica, una conversación, un diálogo que nos permita tener una entrevista amena, ¿sí? Eso aplicándolo un poquito más hacia esa parte profesional. Ahora nosotros vamos a abarcar lo que vienen siendo los tipos de comunicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de los tipos de comunicación, lo hablamos un poquito más en torno a lo que viene siendo el contexto de esa comunicación. Entonces, aquí nosotros vamos a abarcar todo lo que viene siendo el tema psicosocial, porque recordemos que la comunicación se hace básicamente porque somos seres sociales, ¿sí? Y nosotros justamente a partir de lo que viene siendo nuestra genética, que pues nosotros igual somos animales, pero pues estamos contemplados como animales, digamos que no racionales, porque en general todos los animales tienen un porcentaje de raciocinio, sino que se nos consideran los más racionales, porque pues primero estamos en la cabeza de la cadena alimenticia y segundo, porque nosotros desarrollamos un lenguaje mucho más complejo y mucho más integral que otros animales. Tenemos una comunicación mucho más analítica, mucho más completa, que no solamente es verbal, sino que también es no verbal, ¿sí? Entonces, nosotros aquí a partir de esto tenemos lo que viene siendo un tipo de comunicación interpersonal, intrapersonal y masiva. Sobre todo esta comunicación, tipo de comunicación intrapersonal es la que también a nosotros nos va a distinguir de lo que vienen siendo otros animales, eso también a nivel genético. Cuando nosotros hablamos de un tipo de comunicación interpersonal, hablamos simplemente de una comunicación que tenemos con otras personas, sea otra persona, sea un grupo de personas. Y nosotros hablamos de que tenemos aquí una comunicación fluida, de que tenemos un feedback, es decir, que nosotros tenemos una respuesta inmediata. No es como, por ejemplo, un correo electrónico en el que nosotros lo enviamos y puede que nos respondan a los 3, 4 días. O como en una red social, que yo envío un mensaje por chat y puede que se demore en 10 minutos, 15 minutos, o no falta la persona que deja en visto y no vuelve a contestar. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación interpersonal, hablamos de un diálogo, por ejemplo, en videollamada. Eso podría ser válido en el que tenemos una interacción fluida con una respuesta inmediata, donde podemos analizar las reacciones de la otra persona. O sea, aquí valga la redundancia de que la persona tendría que tener la cámara activa para ver sus reacciones, o que la comunicación sea completamente presencial. Hablamos de lo que viene siendo una comunicación intrapersonal. Cuando nosotros hablamos de intrapersonal, hablamos de que es una comunicación con nosotros mismos. Por eso acá hablamos de que el emisor y el receptor son la misma persona. Y aquí nosotros vamos a hablar de un tema muchísimo más amplio, que pues no vamos a ahondar, que viene siendo todo el tema de los pensamientos y autorreflexiones. Cómo nosotros tenemos una comunicación con nosotros mismos. Nosotros deberíamos tener un hábito de hablar con nosotros mismos, de cuestionarnos, de reflexionar, de pensar qué es lo que estamos haciendo, de autoconocernos, ¿sí? Todo eso a nosotros nos va a llevar a tener unas acciones también determinadas. Por eso cuando nosotros, digamos, estamos a nivel incluso psicológico, nosotros lo que hacemos es una conversación con nosotros mismos. Si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de, por ejemplo, ir al psicólogo, el trabajo de un psicólogo no es dar consejos, sino plantear preguntas, plantear cuestionamientos para que la persona reflexione, tenga una conversación consigo misma se dé sus propias respuestas, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos con una comunicación intrapersonal, que es lo que nosotros deberíamos hacer. De hecho, nosotros a nivel de inteligencia emocional, también planteamos o recordamos que las personas que tienen una comunicación constante intrapersonal o que hablan consigo mismas, que tienen pensamientos propios, son personas que también suelen tener una inteligencia emocional muchísimo más elevada, porque asimismo existe un autoconocimiento. Y abarcamos el tipo de comunicación masiva.
Eso es cuando ya nosotros hablamos de lo que viene siendo un tema con audiencias muy grandes, con grupos de personas muy grandes, que bien para nosotros pueden ser incluso anónimas. Por ejemplo, si nosotros en un momento hacemos una conferencia, por ejemplo, si es presencial, nosotros no vamos a conocer a la totalidad de personas que asistan a esa conferencia. Posiblemente conozcamos tres, cuatro, al resto no las vamos a conocer, pero igual sigue siendo una comunicación masiva. Asimismo, si nosotros lo hacemos por redes sociales, si hacemos un en vivo en Instagram, si hacemos un en vivo en Facebook o en YouTube, entonces nosotros vamos a estar generando una comunicación masiva en la que yo posiblemente no voy a tener siempre una comunicación interpersonal porque no voy a generar una comunicación fluida o una respuesta inmediata. Puede que yo haga un en vivo por Instagram, pero que muchas personas me den una respuesta días después cuando vean la grabación de ese en vivo que se hizo en determinado momento. Aquí nosotros cuando hablamos de esta comunicación masiva o en cada uno de estos en general, también vamos a tener en cuenta un estilo de comunicación asertivo, ¿sí? Eso pues primero tanto en la interpersonal, porque pues nosotros en general estamos dando una comunicación a otras personas, entonces sí o sí tenemos que ser respetuosos, tenemos que tener en cuenta la opinión de los demás, pero pues tener también firme mi posición, mi ideología, ser justamente lo más abierta posible. Asimismo, cuando nosotros hablamos de la masiva, nosotros por redes sociales también debemos mantener unas etiquetas o unos protocolos. Si nosotros en redes sociales, por ejemplo, somos groseros, insultamos a alguien más, somos agresivos, nosotros puede que tengamos en principio de pronto algunas multas o que simplemente nos eliminen los comentarios, nos eliminen las cuentas, nos eliminen los contenidos. Puede que eso avance y se convierte incluso en denuncias por ciberacoso o por ciberbullying, porque ustedes saben que ahorita ya también hay una cantidad de leyes digitales en las que nosotros debemos cuidar también nuestra comunicación. Y cuando hablamos del tema intrapersonal, nosotros acá empezaríamos a hablar de otra cantidad de teorías aplicables a la parte psicológica, motivacional, y es cómo nos tratamos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Cuál es la comunicación que nos damos a nosotros? Si yo soy una persona que todo el tiempo me estoy diciendo cosas feas a mí misma, que yo me estoy diciendo, por ejemplo, que hay tan boba o hay tan bruta, que muchas veces uno hace comentarios de ese tipo, ¿no? Uno baila en barra y uno hay tan boba yo o tan bobo yo. Todo eso viene siendo una comunicación también agresiva, pero hacia mí misma. Y todo eso va a generar también otro tipo de comportamientos que en su mayoría son muy inconscientes. Entonces, acá dicen Eliana Tapias, incluye la autoestima. Exacto, eso también incluye todo el tema de autoestima, de amor propio, cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Y eso a nosotros de manera inconsciente nos genera también una cantidad de comportamientos que no van a estar del todo bien, no van a ser del todo asertivos. Mientras que si yo tengo una comunicación asertiva conmigo misma, muy posiblemente lo que yo mantenga es una motivación, que si yo en algún momento la embarré en algo, pero yo me digo, no, pues fue una embarrada, yo lo puedo superar, yo tengo las suficientes habilidades y cualidades para superar esto, entonces yo me motivo, yo misma me motivo y lo logro, de que lo logro, lo logro. Entonces, asimismo, nosotros estamos generando unos comportamientos alternos con la comunicación que estamos llevando. Aquí nosotros, como les comentaba, vamos a hacer hincapié en lo que viene siendo la comunicación asertiva, que es lo que a nosotros nos interesa desarrollar. Digamos que ya cada uno de nosotros, desde su propia perspectiva y su autoconocimiento, y pues claramente su aceptación, pues ya valida si tiene una comunicación pasiva, asertiva o agresiva, o si está por momentos y a veces es pasivo y a veces es agresivo, que también puede suceder. Y como nosotros pues podemos llegar a una comunicación asertiva. Sí, eso ya va también como en la reflexión de cada uno. Pero entonces, como yo les comentaba, cuando nosotros abarcamos una comunicación asertiva, nosotros vamos a tener en cuenta un control sobre todo de las emociones, de los pensamientos que nosotros estamos teniendo. Si nosotros no le ponemos un límite a nuestros pensamientos, es muy difícil que nosotros le pongamos un límite a nuestras emociones porque van ligados. Si yo sé que a mí algo me molesta, una situación X me molesta y yo pienso constantemente en eso, pues asimismo
mis emociones van a comenzar a involucrarse y seguramente yo voy a andar de mal genio o voy a andar irritable. Por eso es que a nosotros muchas veces nos dicen como piense cosas bonitas y en su momento suena como de pronto redundante, pero al fondo sí tiene un significado. Si nosotros estamos pensando continuamente en cosas buenas, si estamos pensando en cosas positivas o tratando de pensar en cosas positivas, pues asimismo vamos a tener diferentes sentimientos, ¿sí? Asimismo vamos a tener unos sentimientos un poco más enfocados a la felicidad tal vez, o a la energía, o a ser más positivos, etcétera. Entonces, eso viene siendo lo primero, poner un límite a nuestros pensamientos, nuestras emociones y demás. Ahora, nosotros acá hablamos de lo que viene siendo también conductas sociales, como el respeto hacia los demás, ¿no? Cómo nosotros respetamos al otro. Y respeto no es solamente no decirle groserías, porque nosotros podemos ir respetar con miradas, podemos ir respetar con gestos, podemos ir respetar con conductas que a nosotros tal vez desde la crianza no nos dijeron que estaba mal y nosotros lo vemos como lo más normal, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de respeto, hablamos de respetar a esa persona desde el lenguaje, desde la parte corporal, desde el mismo espacio de esa persona, desde los pensamientos de esa persona. Igualmente, un respeto hacia mí misma. Un respeto hacia mí misma no es solamente yo insultarme, sino cuidarme, ¿no? Cuidar mi cuerpo, cuidar mis pensamientos, cuidar mis emociones, cuidarme de situaciones que no me hagan bien, cuidarme de otras personas que no me hagan bien, etcétera. Acá nosotros hablamos justamente en parte en lo que viene siendo un respeto hacia los demás, una aceptación de la postura de los demás. Eso también hace parte del respeto. Pocas veces yo voy a coincidir con una persona que tenga los mismos pensamientos, las mismas conductas o los mismos sentimientos que tengo yo. Y parte del respeto es yo tener en cuenta cuáles vienen siendo esas conductas, sentimientos, pensamientos que tienen los demás y que sean diferentes a los míos. No quiere decir que porque yo tenga una posición, los demás deban tener también mi misma posición. Cada quien tiene su postura y cada quien la argumenta y la defiende a su manera. Que si a mí en determinado momento una persona tiene una postura que a mí no me parece, que a mí me ofende, que me molesta mucho, pues yo no voy a ir a decirle a esa persona que a mí me ofende y que debe cambiar de opinión. Simplemente, bien se puede llegar a un diálogo, a un debate asertivo, y si en algún momento ninguna de las dos personas cede o de pronto cambia de opinión y demás, pues simplemente uno maneja las emociones y se aleja de esas personas que no vayan en línea con lo que uno piensa y con lo que uno siente. Todo eso hace parte, pues justamente de un respeto, ¿sí? Asimismo, nosotros vamos a hablar de lo que viene siendo una comunicación asertiva en cuanto a la captación de clientes, eso enfocándolo un poquito más también a esa parte empresarial, profesional, incluso académica. Entonces, nosotros acá hablamos de una aceptación positiva de la crítica. Nosotros debemos también cómo comenzar a apropiarnos del tema de la crítica. Muchas veces nosotros pensamos que la crítica siempre es destructiva, pero eso es justamente con base en la comunicación que utilicemos nosotros para dar esa crítica. Si nosotros tenemos un estilo de comunicación agresivo, pues posiblemente va a ser una crítica destructiva porque no voy a saber brindarla. Si yo tengo una comunicación asertiva, cualquier crítica que yo dé la voy a saber dar de una manera que no ofenda al otro, sino que lo retroalimente. Y asimismo, cuando yo tengo digamos que un comportamiento también muy enfocado a la asertividad, entonces yo voy a ser capaz de recibir una crítica también constructiva. Y si me hacen una crítica destructiva, pues yo voy a estar en la capacidad también de no creérmelo en determinado momento o de transformarlo en algo positivo para mí, verlo como una oportunidad y asimismo saber que me debo alejar tal vez de esa persona que me hizo una crítica destructiva, ¿sí? Hablamos del respeto por la opinión disidente, que era lo que ya veníamos hablando. No todos deben tener mi misma opinión. Y si alguien tiene una opinión contraria a la mía, pues entonces se llega simplemente a un diálogo, cada quien da su opinión, da sus argumentos. Digamos que siempre van a existir situaciones en las que no exista digamos que un consenso, ¿no? O no exista como tal un resultado positivo, porque hay temas que son lo suficientemente polémicos para nosotros tal vez no llegar a un consenso, sino más bien que se empiece a acalorar la discusión. Pero en esos casos, simplemente nosotros debemos aceptar la opinión de los demás
y ya, llegar hasta ese punto, pero no intentar cambiarla o no intentar en algún momento tampoco yo por encajar, entonces ceder a la opinión de los demás. Ser autocrítico, que eso hace parte de todo el proceso. Cuando nosotros incluso hacemos un autoconocimiento, pasamos a hacer una autocrítica, pero recordemos que siempre debe ser una autocrítica positiva, ¿no? De verificar cuáles vienen siendo mis debilidades, cuáles vienen siendo mis cualidades, en qué puedo mejorar, de qué manera puedo mejorar, etcétera. Hablamos de una flexibilidad porque pues la idea es que todo este proceso sea lo más ameno posible y no que nos estemos dando látigo a nosotros mismos ni darle látigo a los demás. Y un manejo de temores y debilidades, que pues todo eso nosotros lo hacemos precisamente con un tema de autocrítica y de autoconocimiento. Acá nosotros vamos a abarcar lo que vienen siendo unas dificultades en estos procesos. Si nosotros no tenemos una comunicación asertiva, ¿cuáles vienen siendo esas complejidades? Entonces, primero, pues una falta o una falla en el liderazgo. Si nosotros queremos ser personas líderes, pues lo ideal es que tengamos una comunicación asertiva. Recuerden que, por ejemplo, en el caso empresarial, no es lo mismo un jefe que un líder, ¿sí? Van a existir determinadas conductas distintas. Generalmente un jefe va a tener una comunicación un poco más enfocada a lo agresivo o un poco más dominante, mientras que un líder pues va a ser o va a ejecutar una comunicación muchísimo más asertiva y no solamente se va a poner en la cabeza de un grupo, sino que va a actuar a la par. Vamos a tener en cuenta un tema de presión y clima laboral inadecuado. Acá claramente, si nosotros somos personas que tenemos una comunicación pasiva o agresiva, lo más factible es que no encajemos en los grupos sociales en los que estamos y que continuamente nos sintamos mal, ¿no? Que nos sintamos rechazados o que no logramos las metas que nosotros tenemos en cierto momento o que las personas con las que yo me estoy involucrando no son lo mejor para mí, porque pues uno atrae lo que uno mismo es. Si yo soy una persona agresiva, pues lo más factible es que yo atraiga también personas agresivas o que atraiga personas muy pasivas que prácticamente se la dejen montar, ¿no? Entonces, los dos polos son opuestos y pues los dos me van a afectar de una manera negativa, una falta de participación y pues justamente una desmotivación y un negativismo hacia esa situación que nosotros estamos viviendo y que muchas veces no somos conscientes de qué es lo que está sucediendo o por qué no podemos encajar en el sitio en el que estamos. Acá nosotros vamos a hacer hincapié en la comunicación verbal y pues en ciertas cualidades que nosotros debemos comenzar a apropiar o comenzar a, digamos que también a determinar si nosotros los estamos utilizando de la manera más adecuada. Entonces, aquí nosotros vamos a hablar en principio de estas determinadas cualidades, que también son las que nosotros en lo que viene siendo temas de creación de contenidos vamos a tener muy en cuenta y que estas vienen siendo cualidades de la comunicación verbal que los locutores, por ejemplo, los locutores, los presentadores, deben tener muy en cuenta en sus procesos, porque todo esto, o sea, cada una de estas cualidades nos va a llevar a dar un mensaje con determinada intención. Si nosotros cambiamos el tono, si cambiamos la expresividad, si cambiamos el ritmo, asimismo, nosotros vamos a dar un mensaje diferente. Y eso, pues acompañándolo de lo que viene siendo una comunicación no verbal, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, en principio, vamos a profundizar con cada una de esas cualidades. Entonces, nosotros acá hablamos de un tono. Cuando hablamos de un tono, hablamos de esos diferentes timbres en la voz, que sean graves, que sean agudos. Digamos que nosotros acá, en cada una de estas cualidades debemos mantener una armonía. Si bien cada uno de nosotros tiene una voz de manera natural, nosotros podemos comenzar a manejarla para que tenga ciertos tonos o tener ciertos ritmos específicos y que sea muchísimo más armoniosa nuestra voz. Si hay personas que, por ejemplo, tienen una voz muy aguda y cuando es muy aguda suele llegar a tener un rechazo hacia el oído de los demás. Digamos que no es porque sea una voz fea, o sea, no determinarlo por voz fea, voz bonita, sino que son timbres, hay timbres que son muchísimo más armoniosos para el oído y hay otros que suelen ser un poco más molestos. Entonces, precisamente eso nosotros debemos manejarlo. Cuando tenemos un tono armónico que no es ni muy grave ni muy agudo, pues nosotros vamos a tener una captación del mensaje muchísimo mejor.
Cuando hablamos de dicción, hablamos de pronunciar claramente, de vocalizar, de como bien nosotros nos dicen popularmente, de no andar de gangosos. Eliana, tienes levantada la mano. Sí, profe, el tono agudo de voz es ese que es como muy chillón, digámoslo así. Sí. Sí, exacto. Sí, que eso es Sí. como uno le dice generalmente, que es como Ah, chillón, tenemos ok. chillón. Vale, vale. Sí, es que igual ahí también puede causar como, por lo menos digamos, si yo tengo ese tono de voz, yo puedo también llegar a ser una persona pues como insegura, ¿no? También se puede llegar a dar, digamos que nosotros a nivel de comportamiento, generalmente las personas que son muy inseguras, al momento de hablar, los nervios, como les dan nervios al hablar, suelen también poner un poco más aguda la voz. Así no la tengan así de manera natural, pero suelen tener esa conducta por los nervios que les dan. Sí, pero es más como una consecuencia de lo que están sintiendo en su momento. Vale, gracias. Listos. Bueno, entonces, en dicción es prácticamente la pronunciación, ¿no? La pronunciación, la vocalización, que nosotros hablemos claramente. Si nosotros no tenemos una buena dicción, pues la gente no nos va a entender el mensaje. Y lo que pasa generalmente es que nosotros en una conversación, por ejemplo, a las personas muchas veces les da pena decirnos que repitamos el mensaje. Entonces simplemente van como a decir que sí entendieron, que sí escucharon, pero resulta que no. Resulta que yo no tuve de pronto una buena vocalización y no me entendieron bien lo que yo quería expresar y no me lo dijeron. Entonces se perdió el mensaje. Entonces por eso es importante la dicción. Hablamos del volumen. Acá nosotros hablamos de la intensidad de la voz, ¿no? Hay personas que naturalmente tienen un volumen súper alto, que incluso pareciera que estuvieran gritando, como hay otras personas que tienen un volumen muy bajito, entonces ya cuesta escucharlas. Digamos que acá lo ideal es que nosotros tengamos un volumen igualmente neutro, ni muy alto ni muy bajo. Si tenemos un volumen muy alto, puede pasar que hayan personas que piensen que uno las está gritando y puede que uno esté tranquilo, puede que uno dé un mensaje de paz, pero si uno está gritando, pues es posible que se confunda con un mensaje agresivo. Asimismo, si nosotros tenemos un volumen muy bajito, pues no nos van a escuchar. Acá dice Alejo, hay mujeres líderes en política y está comprobado que para generar credibilidad tienen que tener un manejo de voz más gruesa, fuerte. Exacto. Eso es muy cierto. Digamos que ya se tiene que también, todas las percepciones que nosotros tengamos de otras personas se hacen de manera inconsciente, ¿sí? Nosotros conscientemente no hacemos un análisis de eso, pero cuando nosotros ya estamos manejando temas de figuras públicas, como ya sea política o ya sean famosos, bueno, etcétera, lo que a ustedes se les ocurra, sí se maneja precisamente un desarrollo de esa comunicación y de técnicas de comunicación, tanto verbal como no verbal, para vernos de determinada manera. Puede que yo sea la persona más insegura del mundo, pero si yo en el público hablo de determinada manera y tengo ciertos movimientos, pues la gente me va a percibir como alguien segura. Acá hablamos de la expresividad. Entonces, para nosotros la expresividad es supremamente importante, sobre todo cuando nosotros estamos haciendo contenidos audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, para los presentadores, presentadoras, cómo nosotros nos expresamos y cómo añadimos a eso las actitudes corporales, precisamente, o ese lenguaje corporal. Si nosotros, por ejemplo, estamos dando una noticia, no sé, una noticia súper trágica, o no sé, un accidente terrible en el que hubo muertos y demás, y resulta que yo salgo en cámara sonriendo y dando la noticia como si fuera algo bueno, pues no va a ser congruente el mensaje con la expresividad. Claramente tampoco es que yo me vaya a poner a llorar dando la noticia, pero pues sí tener una expresividad acorde a lo que yo estoy dando en su momento. Que si nosotros, por ejemplo, estamos en un magazine, que sabemos que es mucho más casual, mucho más relajado, pues así mismo va a ser mi expresividad. Si yo, por ejemplo, estoy en un noticiero, ya sea en televisión o ya sea radial, pero es un noticiero formal, pues así mismo debo tener una expresividad muchísimo más formal, muchísimo más seria. Vamos a abarcar las pausas. Aquí las pausas nosotros las podemos comparar con lo que viene siendo, por ejemplo, en la escritura, los signos de ortografía, las comas, los puntos aparte, los puntos seguidos, el punto y coma.
Nosotros asimismo, al momento de hablar, planteamos unas pausas. Cuando nosotros terminamos una frase o cuando vamos a cambiar de idea, también abarcamos unas pausas para que sea entendible. Acá nosotros hablamos también de lo que puede ser la rapidez al hablar. Hay personas que hablan muy rápido, no hacen pausas, entonces se pierde la idea o se genera una confusión. O asimismo hay personas que tienen muchas pausas, entonces ya tienden es a aburrir. Son personas que cuando hablan mucho tienen ese poder de dormirlo a uno, pero es porque, no es ni siquiera porque sean aburridas o porque el tema sea aburrido, sino porque las pausas son muy amplias. Acá nosotros abarcamos la entonación. Entonces, cuando hablamos de entonación, hablamos de poner énfasis a ciertas palabras, eso para destacarlas. Es como cuando nosotros escribimos un texto y le ponemos un resaltador, es para destacarlas. Entonces, si yo les estoy dando a ustedes una frase o una información concreta y en cierta palabra o en cierta información específica, yo, por ejemplo, subo un poquito el volumen o subo un poquito mi expresividad o genero una pronunciación un poco más amplia, ahí yo estoy haciendo una entonación, que es muy similar a lo que estoy haciendo en este momento. Les estoy planteando o estoy destacando ciertas palabras, cierta información. Hablamos de un ritmo. Aquí nosotros hablamos de una armonía y una acentuación del lenguaje. Acá nosotros tendríamos que contemplar lo que vienen siendo los acentos, por ejemplo. Hay acentos que tienen un ritmo más rápido, hay otros que tienen un ritmo más pausado. Por ejemplo, si yo voy a hablar de uno más rápido, yo podría hablar, por ejemplo, de los costeños. Los costeños al hablar tienen un ritmo diferente. Si yo contemplo, por ejemplo, a los pastusos, ellos tienen también diferentes acentos mucho más pausados. Y ese ritmo a mí también me va a proporcionar una entrega del mensaje diferente. No es lo mismo nosotros hablar con un costeño, hablar con un pastuso o hablar con una persona que tenga un acento neutro o entre comillas neutro. Y hablamos de la interpretación. Entonces, cuando hablamos de interpretación, nosotros hablamos justamente de lo que viene siendo el expresar un sentimiento. Y esto va muy relacionado con la expresividad, pero a partir de lo que viene siendo la expresividad, nosotros tenemos una interpretación del mensaje, ¿sí? Si una persona en determinado momento tiene una expresividad que no es congruente con el mensaje, nosotros vamos a interpretar que esa persona, por ejemplo, no le importa, que no es seria, que no es confiable, podemos interpretar que ese mensaje es falso, etcétera. Y eso, pues no es solamente el tema de la expresividad, sino de todas estas cualidades en conjunto, a mí me va a dar una interpretación del mensaje. ¿Listo? Acá nosotros pasamos a lo que viene siendo una comunicación no verbal, que pues ya vienen siendo justamente todos los movimientos, los gestos, las señales que nosotros estamos haciendo continuamente con nuestro cuerpo y que también nos van a proporcionar a nosotros una información específica. Si nosotros, por ejemplo, Eliana, viejita grosera. Así, sí, así son muchas viejitas. Entonces, a nosotros nos va a dar eso otra información. Hay muchas personas que, por ejemplo, son expertas en el tema de comunicación no verbal. Entonces, puede que yo esté diciendo algo y yo esté manejando estas cualidades a la perfección, que yo tenga un buen tono, una buena dicción, una expresividad excelente, un buen ritmo, pero resulta que yo estoy haciendo movimientos con mis manos o con mis pies o estoy haciendo movimientos con la cara que están expresando que yo no estoy del todo segura o que yo estoy mintiendo o que yo estoy de pronto en un momento de nerviosismo o en una crisis existencial, qué sé yo. Entonces, siempre lo ideal es que nosotros tengamos congruencia, no solamente con la comunicación verbal y esas cualidades verbales, sino también con nuestra comunicación no verbal. Porque una persona que sepa justamente tener un análisis de esa comunicación no verbal nos va a cachar a nosotros en todas, nos va a cachar en las mentiras, en los momentos de nerviosismo, etcétera. Y pues esa no es la idea. Entonces, nosotros acá vamos a tener unos tips básicos, muy básicos, para tener un buen comportamiento en cuanto a la comunicación no verbal, ¿sí? Digamos que esto viene siendo lo más básico sin ir a comportamientos mucho más amplios, mucho más complejos. Y aquí nosotros también pasamos a lo que viene siendo justamente una inteligencia emocional.
Si nosotros no limitamos nuestras emociones, va a ser muy difícil para nosotros caer en cuenta de lo que estamos haciendo, porque muchas veces esa comunicación no verbal es muy inconsciente, no nos damos cuenta. Entonces, vamos a mantener lo que viene siendo correcto. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en la parte no verbal, porque pues en lo verbal ya lo hablamos. Entonces, en lo no verbal hablamos de responder con entusiasmo, ¿no? Cómo nosotros nos acercamos a una persona y a través de esos diferentes movimientos que yo tenga, pues cómo se muestra mi entusiasmo. Si, por ejemplo, yo llego a saludar a alguien y abrazo a esa persona, claramente que exista confianza, ¿no? Yo abrazo a esa persona, pues se va a ver mucho más entusiasta a que yo llegue y la salude y esa persona me abrace y yo me quede como una tabla o me quede congelada. Eso ya me va a dar un mensaje. Hablar con tono de voz moderado, que pues eso ya lo aplicamos también a la parte verbal. Reflejar interés con la mirada, escuchar con atención. Lo ideal es que nosotros cuando estemos en una conversación, pues miremos a esa persona, ¿no? Si bien no es como que nos quedemos mirándola a los ojos toda la conversación, porque también puede ser incómodo, pues sí demostrar interés con la mirada, escuchar a esa persona, estar atentos, no estar, por ejemplo, todo el tiempo metidos en el celular o mirando para otro lado, que son cosas que nosotros muchas veces hacemos cuando estamos aburridos o cuando estamos nerviosos o cuando no tenemos interés en esa conversación y generalmente lo hacemos de manera inconsciente, ¿sí? Demuestra aceptación de las ideas contrarias. Esto aquí tiene dos puntos. Nosotros, bien, cuando nosotros le queremos caer bien a una persona, por ejemplo, y estamos en una conversación, nosotros cuando esa persona esté hablando de sus ideas y sus opiniones, lo que podemos simplemente es generar un gesto de como asentir con la cabeza. Si nosotros hacemos eso de una manera, digamos que lo más neutral posible, que sea casi imperceptible, esa persona inconscientemente va a tener una aceptación hacia nosotros, porque va a pensar que estamos de acuerdo con esa persona. Y a nosotros naturalmente no hay nada que nos guste más que alguien que esté de acuerdo con uno, ¿no? Entonces, esa es una forma también de nosotros a nivel de comunicación generar una aceptación. Claramente tampoco podemos decirle que sí a todo y estar asintiendo que sí a todo lo que diga porque ya pasamos hasta por lambones, por decirlo de alguna manera. Pero sí hay momentos clave en los que nosotros podemos simplemente asentir de cierta forma y esa persona va a pensar que tenemos cierto interés y eso va a generar una aceptación. Así nosotros en realidad no estemos de acuerdo o así en realidad no estemos parando bolas. Hablamos de todo lo incorrecto. Entonces, manifestar un aburrimiento. Nosotros muchas veces manifestamos aburrimiento también con gestos como, por ejemplo, cuando nos empezamos a coger mucho el cabello, que eso es sobre todo como un tema más de las chicas, ¿no? Uno muchas veces lo que hace es que se empieza a coger mucho el cabello o se empieza a mirar las puntas del cabello o uno empieza a mirar para otro lado o empieza a bostezar. Todo eso da una comunicación de aburrimiento y puede que no sea así cuando bostezas. Sí, o sea, todo eso a nosotros nos da una comunicación equivocada. Sí, puede que en realidad estemos, no sé, nerviosos o puede que en realidad estemos tratando de ocultar cualquier otra cosa, pero que sí nos interese la persona. Pero lo que va a tener como dato esa persona es que no estamos interesados, que estamos aburridos. Igualmente evitar la mirada del otro, distraerse al momento de que le están hablando, al mirar para otro lado o fijarse en cualquier otra cosa, que pues esto también es muy común. Uno muchas veces está hablando con alguien y uno se distrae, uno mira a otra persona o bueno, cualquier otra cosa y hasta ahí quedó la conversación. Acá dicen Alejandra, ese es mi caso, coger mucho el cabello, pero no lo hago por aburrimiento. Sí, es que eso lo hacemos mucho las chicas, pero a veces es por otras cosas, no por aburrimiento. Alejo chatear también. Sí, o sea, son cosas incómodas que no están bien, no están bien del todo y que pues van a dañar una comunicación. Eliana, por hobby, sí es más por hobby, yo creo, como por no saber qué hacer con las manos, ¿saben? Uno a veces también la embarra mucho en la comunicación, es porque uno no haya dónde meter las manos. Entonces, por eso mismo uno empieza a cogerse el cabello, a hacer cualquier cantidad de cosas que uno no debería hacer en su momento o por vanidad también. También cuando uno está en una cita, entonces por uno por estarse peinando, baila en barra. Mirar malo con gestos de fastidio. Eso también es muy común. Digamos que también depende mucho de nuestras facciones. Digamos que hay personas que tienen unas facciones más fuertes que otras, ¿sí? Entonces, las personas que suelen tener unas facciones más fuertes sufren más por esto, porque pues
puede que sea una persona que está mirando normal, pero para todos los demás resulta que estás mirando feo. Entonces, también nosotros tenemos que ser un poquito más conscientes de eso. Y en el caso de las chicas, digamos que nosotras también podemos manejar mucho eso con el maquillaje, ¿no? Las que se maquillen. Si uno sabe que uno tiene ciertos rasgos más fuertes, pues uno los puede suavizar un poquito con maquillaje o sí tratar como de que la expresión no se endurezca todavía más. Eso como para que no parezca que uno está mirando feo todo el tiempo. Córtense todo el cabello y se acabó el problema. Ay, no, salir calvas a las citas. No, no creo. Nos cancelan. Bueno, aquí ya vamos a pasar a lo que vienen siendo unas plataformas digitales, ¿no? Y eso más como para captar clientes y demás. Entonces, acá nosotros vamos a abarcar pues unas plataformas muy básicas que vienen siendo pues redes sociales, ya como hemos comentado en otros momentos, en cuanto a lo que viene siendo radio específicamente, nosotros podemos usar también redes sociales, muchas, no solamente las emisoras, sino también lo que viene siendo radio en línea o radios alternativas usan redes sociales para hacer en vivos o IGTVs o pues hacer simplemente sus posts y generar tráfico hacia una página web, etcétera. Mm, vale. No, nada, muchas gracias. Gracias por la clase de hoy. Y claro, es un tema bastante bueno, pues obviamente aplica pues para todo, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias, profe. Súper, me alegra que les gustara. Gracias por tu aporte. Bueno, aquí espérenme que acá alguien escribió. Profe, según el ritmo de la voz, influye con la respiración. En ese caso, si no manejo bien la respiración, podría hablar rápido, pero que influye que una persona hable despacio. Ahí, de todas maneras, influye la respiración. Digamos que hay personas que en determinados momentos no hacen unas pausas adecuadas porque ya sea que se quedan sin aire o porque no respiran bien, entonces tienen también una respiración un poquito bloqueada. Entonces, asimismo, puede que coloquen pausas donde no es y que tiendan a hablar también más despacio. Entonces, es precisamente por esa toma de aire o que tanta capacidad tú tengas de mantener un aire en tus pulmones. Digamos que lo ideal o cuando ya uno hace como talleres de locución y demás, a ti lo que te enseñan no es tanto a mantener el aire en tus pulmones, aguantarlo o algo así, sino a mantener justamente una toma de aire y unas pausas también adecuadas mientras estás hablando. Bueno, ¿alguien más tiene dudas? Creo que no. Bueno, entonces si nadie más tiene dudas, entonces eso es todo por esta sesión. Espero que estén muy bien, que descansen y pues cualquier cosa que necesiten, yo estoy atenta a la plataforma. Listo, que estén muy bien.